neuromuscular, que hemos organizado esta charla para que sea un preámbulo con respecto a las conferencias que vamos a tener en el Congreso Colombiano de Neurología. Y el día de hoy nos acompaña un excelente conferencista, neurólogo chileno, quien nos va a hablar de las claves diagnósticas en neuropatía periférica. Antes de comenzar la conferencia, quiero darles unos mensajes. Uno es que la sesión está siendo grabada y será utilizada por la asociación de forma educativa e informativa. Las preguntas las podemos realizar en el chat y las vamos a resolver al final de la conferencia. Y por favor, mantengamos el micrófono y la cámara apagada. También extenderles y recordarles la invitación al Congreso Colombiano de Neurología que se va a desarrollar en Barranquilla del 30 de mayo al 2 de junio. Animarlos también a que asistan a las sesiones de neuromuscular del Congreso que han sido preparadas con una gran calidad científica y van a estar muy interesantes. Bienvenido, Juan. Juan Idiáquez es un neurólogo formado en la Universidad del Desarrollo de la Clínica Alemana en Santiago de Chile, fellow clínico de investigación neuromuscular de la Universidad de Toronto y actualmente realizando maestría con la Sociedad de Nervio Periférico con la Universidad de Milán. Bienvenido, Juan. Hola, mucho gusto, Carolina, mucho gusto a todos los presentes hoy que están con la intención de escucharme y tratar de transmitirle un poco de lo que más me interesa, que es la disfunción autonómica en pacientes con neuropatía. Es poco frecuente, lo sé, pero también es fascinante. Día a día estamos descubriendo más y más patologías y estamos encontrando también tratamientos, lo cual cada vez lo hace más emocionante. Eh, Tengo que contarles que soy neurólogo formado en neuromuscular en la Universidad de Toronto y también estoy cursando mi segundo año de una iniciativa de PNS, de Peripheral Nerve Society, que intenta aunar conocimiento en nervio periférico alrededor del mundo, el cual se está haciendo la segunda versión de este máster, el cual Sudamérica está bien representado y también tenemos un compañero que es de Colombia. Quiero dar un marco que es muy breve. Básicamente, mi foco va a ser compartir con ustedes 3 casos clínicos y a través de ellos dar un par de pinceladas de cómo acercarnos a la neuropatía autonómica. No está más recalcar, no soy yo que lo dice, que la semiología es lo más importante. Y con ello, el ir a ver la pila de nuestros pacientes con cualquier tipo de enfermedad neuromuscular o neurológica. Es importante ver cambios en la piel, la distribución del vello, si tienen la piel seca, hipohidrosis, son fundamentales. Eso es un primer gran paso. No necesitamos maquinaria, no necesitamos test complementarios para darnos cuenta de eso. Y, por supuesto, que nuestro gran amigo, al igual como es el martillo, tiene que ser el aparato de medición de la presión arterial. Es fácil de conseguir, es simple de realizar y tiene que ser parte de nuestra evaluación neuromuscular habitual, especialmente en pacientes con polineuropatía. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos estudios que comprueban fuertemente que si en la clínica, durante nuestro examen, tomamos la presión arterial con el paciente acostado, yo personalmente realizo mi examen sensitivo y motor con el paciente ya de supino, eso significa acostado. Eso me permite que el paciente esté reposado en la cama por lo menos unos 5 a 10 minutos. Parte de la historia también la tomo con el paciente acostado. Luego tomo la presión arterial, que es la basal acostado, y luego sigo mi entrevista con el paciente de pie, otros 3 minutos, y repito la toma de presión. A mí me gusta usar el aparato de presión clásico. También pueden usar el electrónico, no hay diferencia. ¿Por qué hacer estas 2 tomas? Esto se llama el challenge de los 3 minutos, porque podemos, a través de la siguiente fórmula, que es la diferencia de la frecuencia cardíaca y la diferencia de la presión arterial sistólica, diferenciar si es que esta ecuación da sobre 0,5, esta hipotensión ortostática, si es que está presente, va a ser de origen neurogénico. O sea, podemos, primero que todo, saber
si el paciente tiene o no hipotensión ortostática y segundo, atribuir una posible causa neurogénica en la consulta con una simple medida de presión arterial. Esto resume, esto no es mío para nada, es del doctor Eduardo Benarroch, quien es uno de los líderes en neuropatía autonómica, que básicamente manejamos los pacientes en base a fenotipos, o sea, pacientes se presentan con síntomas y nosotros lo tratamos de clasificar y enfrentar basado a esto. Pacientes con la disfunción autonómica puede ser aislada y el perfil temporal es clave. Podemos definirlas como subagudas y crónicas. La subaguda eh, a- Juan, ¿podrías revisar tu micrófono, por favor, porque se silenció? ahora volví. ¿Me pueden escuchar? Quedaste en subaguda. Hasta ahí Oh, escuchamos. gracias, gracias. Aparte de la subaguda, tenemos, si es que tiene un curso lentamente progresivo, debemos sospechar la falla autonómica pura, que cada vez toma mayor relevancia como parte de una sinucleinopatía que puede, al progresar de los años, más de 5 o 10 años, puede desencadenar una AMS u otra eh, sinucleinopatía. Si es que al enfrentarnos al paciente se asocia con un síndrome parkinsoniano o atáxico, sin duda va a aparecer la demencia cuerpos de Levy, por un lado, y por otra, la AMS con su fenotipo parkinsoniano o cerebeloso. Ahora, obviamente, lo que nos interesa, ¿no? Pacientes que se asocian a neuropatía periférica. Puede ser esta puramente sensitiva, como una ganglionopatía sensitiva, que vamos a sospechar siempre ser mal pensados y sospechar una posible causa paraneoplásica, y no necesitamos anticuerpos rebuscados para hacer un screening de una posible neoplasia en estos pacientes. La enfermedad de Sjögren, por supuesto que debemos ir a buscarla, y otras menos frecuentes que son la eh, neuropatía sensitiva autonómica inmune. Pueden tener también neuropatía sensitivo-motora distal, que el paradigma de esto es la diabetes en sus formas de neuropatía fibra fina o como la clásica de fibra gruesa. Eh, ¿Qué debemos ir siempre a pensar primero? Causas que podamos tratar antes que buscar otros diagnósticos más rebuscados que no conlleven a un cambio de conducta o manejo en los pacientes. Les prometo que no voy a seguir dando una explicación teórica, sino vamos a ir en terreno, a pasarlo bien y compartirles mi primer caso clínico, que espero que, o sea, que yo creo que más de algunos de aquí los presentes lo ha podido vivir como yo lo he vivido. Esta es una mujer joven de 24 años, tiene diabetes tipo 1, lamentablemente muy mal controlada por parte de la adolescencia, etcétera. Ella tuvo una hospitalización reciente que fue larga, 12 semanas por una cetoacidosis diabética. Lograron controlar su diabetes, pero durante su hospitalización tuvo varios episodios de hipoglicemia. Posterior al alta, ella empezó con síntomas sensitivos difusos, ardor, tuvo edema en las piernas y ella decía que perdió la sensibilidad distal. Ella también presentó diarrea asociada con constipación importante, sensación de náusea también y de mal vaciado gástrico. Tuvo también dificultades para vaciar su vejiga y mareos. Dentro de toda esta larga lista de síntomas que ella se quejaba, el más importante sin duda fue el dolor, un dolor intenso, especialmente distal. En el examen neurológico encontramos los reflejos osteotendinos disminuidos de manera difusa, ausente en los tobillos y pérdida de sensibilidad distal en calcetín con el alfiler. En estudios complementarios se confirmó una gastropatía y una ligera reducción en la contractibilidad de la vejiga con aumento postmiccional. En la velocidad de conducción nerviosa se confirmó una neuropatía sensitivo-motora, desmineralizante y axonal.
dígase mixta. Em, Otras pruebas que se podían hacer es un umbral de sensibilidad, donde en distintas modalidades mostraron afección de fibras gruesas como pequeñas. La fotografía ahí no tenemos que hacer ningún conflicto de interés porque esta fotografía está creada a través de inteligencia artificial de Meta. Ahora, ¿qué sabemos de la neuropatía inducida por tratamiento de la diabetes o clásicamente llamada neuritis insulínica? Yo acá estoy en Toronto, entonces de todas maneras me gusta volver a la historia. No sé si sabían, pero la insulina fue descubierta en 1922, acá en el mismo hospital donde trabajo, en Toronto. Hicieron extracto de páncreas de perro y se lo dieron a un niñito que estaba ahí, pequeño, que tenía diabetes tipo 1, que en esa época estaban condenados a la muerte. El paciente vivió hasta los 64 años. Eh, bueno, la neuritis insulínica, la primera vez que fue reportada fue alrededor de 10 años después del el descubrimiento y uso de la insulina, en 1933. Esto se han descrito tanto en pacientes con tipo 1 y tipo 2 y han sido descritas tanto con el uso de la insulina como otros hipoglicemiantes. Entre mayor es la caída de la hemoglobina glicosilada, es mayor probable y mayor severidad de los síntomas. Como les mencioné, afecta tipo 1, tipo 2. Generalmente ocurre 4 a 8 semanas, 1 a 2 meses posterior al inicio de esta terapia hipoglicemiante intensiva. No hay diferencias en edad, sino más bien en el cambio y en la caída de la hemoglobina glicosilada. Pacientes que caen más, mayor o igual a 2% de la hemoglobina glicosilada en 3 meses, tienen alrededor de un 20% de riesgo de neuropatía aguda. Y si la caída es de más de 4%, sube este riesgo a un 80%. Los síntomas, como les mencioné, el ardor, los síntomas sensitivos son los cardinales y el dolor es uno de sus manifestaciones más intensas. Y la distribución es largo dependiente, manos y pies. Y es panual muchas veces al examen sensitivo y se asocia también a pérdida de peso. Este gráfico que les muestro ahí es un trabajo de Gibbons que muestra cómo la intensidad del dolor es exponencialmente alta, justo asociada con la caída de la hemoglobina glicosilada. Eso es en orden de meses. Muy interesante trabajo de una característica clínica. El compromiso autonómico es cierto y claro en estos pacientes. Ellos presentan síntomas ortostáticos de mareo y vértigo, presíncopes y también claramente pérdidas de conciencia. La respuesta a la frecuencia cardíaca, la respiración profunda está perdida y también tienen alterado la relación de Valsalva y la hipotensión ortostática también puede estar presente. En cuanto a lo gastrointestinal, ellos presentan náusea, diarrea y cambio del apetito. En genitourinario pueden presentar disfunción eréctil, que es lo más frecuente, y problemas urinarios de incontinencia y retención urinaria, también descritas. La anhidrosis es altamente presente, pero la mayor parte de los pacientes no la reportan como un mayor problema. Este también es parte del trabajo de Gibbons, que hace relación en las columnas en cuánto es la caída de la hemoglobina glicosilada y cómo ven ustedes cómo aumenta la proporción de los síntomas autonómicos. El síncope en las primeras caídas en los rangos medio de 3 no es tan claro, pero si la caída es más de 6, se hace presente. Los síntomas ortostáticos comienzan desde un comienzo y pueden ver que lo más frecuente, independiente de una caída de 2, son síntomas de disfunción sexual. Como les mencioné, el motor es presente sin duda, pero no es la primera motivo de consulta del paciente, para nada. Manejo y tratamiento. Esto generalmente es monofásico. Quiere decir que van a tener una progresión de mejoría de los pacientes. No es en semanas y no es en meses, y el manejo de la expectativa del paciente es clave. Debemos medir los plazos en años, de 12 a 28 meses, y la mayoría del dolor aumenta en un 50% de los pacientes.
Esto lamentablemente se asocia a retinopatía y los tratamientos clave es no dejar de usar el control glicémico estricto que se había planeado. Cambios en la estrategia de hipoglicemiante no demuestran una mejoría o no demuestran un cambio en los síntomas. Em, por ende, debemos educar al paciente, continuar el manejo hipoglicemiante planteado y sugerir un tratamiento sintomático, entendiendo que en el mediano plazo los síntomas irán hacia la mejoría. Ese fue mi primer caso, un caso que creo que es bastante clarificador, simple, y que muestra cómo la neuropatía diabética puede presentar en forma aguda o subaguda una neuropatía autonómica. Vamos con mi segundo caso. Este segundo caso yo tuve la fortuna de verlo en Chile. Esto es un paciente chileno de 43 años. Eh, Esto es una historia de alrededor de un año, que él empezó primero a notar mareos y visión. Él era pintor y no podía estar más de una hora de pie pintando, se tenía que sentar. Luego empezó a tener síncopes y levantaba muchas veces en la noche a orinar, micturia. La disfunción eréctil es difícil de consultar y estaba presente antes de un año, debo ser franco. Tenía sequedad de ojos y de boca. Tenía ausencia de sudor en el ejercicio, pero fue eso tomado en el interrogatorio dirigido. Su motivo de consulta en nuestro centro fue por síncopes. En el examen neurológico destacó una midriasis fija bilateral. Eso ya nos dio una clave. Y el examen sensitivo motor fue completamente normal. En las pruebas autonómicas notamos un complemento simpático cardiovascular, cardiovagal, sudomotor y pupilar. Ya les dije la midriasis. En los estudios complementarios, los estudios serológicos generales fueron negativos, el VIH también negativo. Las pruebas de imágenes no mostraron lesiones tumorales y las conducciones sensitivas y motores fueron normales. Fuimos a realizar una biopsia de piel sospechando neuropatía de fibra fina y esta fue normal. Con este patrón es bastante interesante, sin duda. Tuvimos la posibilidad de mandar serología al laboratorio del doctor Bernino y pudimos confirmar la presencia de anticuerpos contra el receptor nicotino de acetilcolina, confirmando así una gangliopatía autonómica autoinmune. Este paciente fue tratado con dosis bajas de prednisona, de 10 a 20 miligramos. Decidimos partir lento de 10 miligramos, aumentamos progresivamente en 3 meses a 20, con una clara mejoría de sus síntomas. Los síncopes desaparecieron, la intolerancia ortostática mejoró, pero persistió, pero él era capaz de manejarla. Actualmente fuimos decidiendo bajar la dosis y actualmente usa 5 miligramos días alternados el paciente. Estamos pensando, el paciente es reticente de suspender la prednisona, estamos con una dosis bastante baja, lo hemos sugerido, pero el paciente es reacio porque él está trabajando, se siente activo y tiene miedo a que sus síntomas vuelvan. Em, Respecto a la ganglionopatía autonómica autoinmune, afecta a personas generalmente jóvenes y la relación de mujer y hombre es más en mujer. Nuestro caso fue hombre. Generalmente, inicialmente fue descrita como aguda, 10 semanas, pero cada vez estamos viendo que este perfil subagudo en meses, en nuestro caso 12 meses, puede ser también parte de la demora diagnóstica, eh, se describe este perfil subagudo. Debemos mencionarlo porque tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro diferencial. El curso puede tener una recuperación espontánea, como se ha descrito, y también se ha descrito que está asociado a síndromes virales. No fue el caso de nuestro paciente. Un tercio se recupera completo y 2/3 es incompleto. Yo creería que nuestro paciente tiene una regulación completa, pero persiste con disfunción eréctil y el paciente no ha querido suspender su tratamiento. Acá hay algo muy interesante de esta ganglionopatía autonómica autoinmune, que es un hallazgo semiológico, que es bastante claro. Lamentablemente, nuestro paciente, dado que nosotros creemos que llevaba 12 meses con títulos altos de anticuerpo, ya tenía una midriasis fija. Este hallazgo de la fatiga pupilar ya
no se veía. Pero si nosotros probamos la prueba de luz, nosotros esperamos en pacientes sanos que la contracción ocurra en un rango de 2 segundos. En pacientes con gangliopatía autonómica autoinmune, esta respuesta a la luz es tardía, hay un retardo de ella y por eso se llama el signo de la fatiga pupilar. Es claro también que los niveles séricos de los anticuerpos tienen relación a la severidad de los síntomas. Esto fue descrito en los primeros eh, reportes del doctor Bernino describiendo esta condición. Esto es lo que se sabe, pero se ha descrito una oleada de pacientes que para las pruebas de los receptores nicotínicos de acetilcolina son negativas, pero clínicamente presentan este fallo subagudo autonómico. Este grupo de pacientes presenta un fallo que es de predominio simpático con anticuerpos negativos y también se ha descrito una mejoría en los síntomas posterior al uso de inmunoterapia. Me van a preguntar qué inmunoterapia. Todos estos casos son casos poco frecuentes, raros. No existe ningún estudio que demuestre superioridad entre uno u otro tratamiento. Y hay un esfuerzo internacional importante de tratar de detectar estos pacientes para ir a buscar qué tipo de anticuerpo y caracterizar a través de la inmunidad de ellos estos nuevos síndromes que lo más probable que en los próximos años podamos darle un nombre. Como les mencioné, todos los tratamientos propuestos son reportes de casos. La inmunoglobulina, plasmaféresis, esteroides como el caso del caso que les mencioné, rituximab. Y también, por supuesto, tratamiento sintomático. En la experiencia de nuestro paciente, él probó bastantes tratamientos sintomáticos, pero las medias de compresión fueron uno de los que más efecto le hizo junto a la piridostigmina. Ahora voy a mi tercer caso, el último, pero no menos interesante. Este es un hombre de 74 años que empezó a tener problemas de la marcha, pero de edad alrededor de los 20. O sea, esto es algo que ha ido lentamente progresando. Lamentablemente ya tiene dificultades para deambular solo en los últimos 5 años. En el examen neurológico tiene areflexia ciliana, tiene una base de sustentación amplia, este es de rombo positivo, esta es una marcha atáxica clara y tiene disminución vibratoria en las extremidades inferiores, tiene dismetría, tiene disartria cándida, tiene un seguimiento ocular sacádico, tiene un distalmo provocado en la mirada horizontal y vertical. Eh, la bionistagmografía muestra movimientos pendulares, horizontales espontáneos. La audiometría es normal y la resonancia magnética mostró una atrofia global del cerebelo, especialmente la parte superior del vértice y afecto en cruz. Todo llevaba a un diagnóstico que ustedes se imaginan, debo suponer. Eh, en la resonancia de médula no habían hallazgos relevantes. Aquí hay una clave. Se decidió realizar velocidades de conducción nerviosa a este paciente y se observó ausencia de potenciales de acción sensitivas, con normalidad de las conducciones nerviosas y amplitudes motoras. Eso sale de lo esperado para este caso típico, prototípico de algo que vamos a discutir adelante, ¿no? Esto es una ataxia cerebelosa, sí. Neuronopatía sensitiva también. Y hay algo de una reflexia vestibular. Así formamos este nuevo síndrome, que es el síndrome CANFAS, que tiene un deterioro cerebeloso, hipofunción vestibular y polineuropatía sensorial. El perfil es lentamente progresivo y el diagnóstico es clínico, por sin duda. El histopatológico no es algo de rutina para nada, pero se ha demostrado que hay atrofia del ganglio y del nervio vestibular. Es algo que es emergente, es nuevo y cada vez es más, especialmente en un grupo de pacientes
han sido referidos a policlínicos de ataxia y se han encontrado rediagnosticadas, denominadas ataxias idiopáticas, y se han encontrado esta mutación. ¿A qué me refiero? Me refiero al gen RFC1, que hace el gen RFC1, codifica una proteína, también llamada así, que se encarga básicamente de la reparación del ADN, carga de antígeno en nuclear de células de proliferación de ADN y activa las polimerasas. Esto eh, puede sonar un poco complejo, pero tiene un par de cosas que a mí me llaman mucho la atención. Esto es en base a repetición de nucleótidos. Repetición de nucleótidos al neurólogo te suena bastante común, ¿no? Porque ya conocemos otras enfermedades con repetición de nucleótidos. Esta ha sido una de las cosas más llamativas, puesto que la repetición de nucleótidos ocurre en distintas secuencias, AAG, AAGGG, etcétera, etcétera. Y no es solamente de esta diferencia patrón de repeticiones es raro, es no común a cada uno de los pacientes, y además estas repeticiones ocurren en la parte intrónica. ¿A qué me refiero como parte intrónica? Que es la parte no codificante del ADN. Mostré un dibujito acá donde mostramos el intrón y un caso clásico de la ataxia de Friedreich, que con más de 300 copias hacemos el diagnóstico de tripletes, ¿no? En cambio, Campas tiene una secuencia de repetición con más nucleótidos, digas 5 de ellos. Y el número de copias puede llegar para dar enfermedad de 400 a 2000. Y la mayoría de los casos son pacientes con más de 1000 repeticiones. 1000 repeticiones. Eso significa que la tecnología de cuantificar repeticiones que se utilizaba hasta recientemente queda obsoleta. Necesitamos una nueva generación de estudios genéticos para llegar a confirmar Canvas. Y un panel clásico de solo mutación del gen no es suficiente. Es así como se ha estudios del doctor Cortese recientemente ha mostrado que mutaciones heterocigotas de Canvas que previamente habían aparecido negativas para RFC1, con nuevos estudios y software genéticos se han podido ser rediagnósticos. O sea, es algo que va creciendo, y a medida que la tecnología de test diagnóstico genético mejora, casos vamos a ver. Disfunción autonómica en Canvas, sí, a eso vamos. Neuropatía autonómica es el tema de la presentación. Es frecuente, pero es diversa. Y muchas veces no es la primera causa de consulta, es la ataxia. ¿Estos pacientes presentan hipotensión ortostática? Sí, presentan, pero no es el eje cardinal y el síntoma autonómico más frecuente en ellos. Si me preguntan cuál síntoma potencialmente autonómico es el más frecuente, es la tos. Pero la tos no es lo más frecuente, tampoco. Es varios de ellos. Tenemos boca seca, tenemos disminución del sudor, y también tenemos en los estudios autonómicos alteración de la frecuencia cardíaca. ¿Y esta y esa no? En estudios de Valsalva normal, solamente un 45% de los pacientes. ¿A qué quiero ir yo con esto? Es que los síntomas autonómicos en Canvas no son cardinales, sí están presentes, al menos uno de ellos, pero no van a ser el diagnóstico, sí nos van a contribuir al fenotipo. Al mismo tiempo nos pueden confundir. ¿Por qué nos pueden confundir? Porque ataxia más síndromes autonómicos, vamos a empezar en la AMS cerebelosa. ¿Qué podemos saber y qué nos puede ser útil para llevar la balanza hacia Canvas? Es la neuronopatía sensorial, que es una de las características del síndrome de Canvas.
una simple velocidad de conducción nerviosa. Nos pueden ayudar a saber hacia dónde va la balanza. En cambio, AMS generalmente, si notamos algún cambio en las conducciones nerviosas, van a ser predominantemente motoras. Aquí les vuelvo a mostrar dónde comencé. En la presentación fenotípica que el apreciado doctor Benarroch nos mostró. Y les quiero mostrar de cómo se rompe el paradigma. ¿Por qué? Porque el paradigma era parkinsonismo, sinoclinopatía, y ataxia, sinoclinopatía. Pero la ataxia también es nervio periférico. Los fenotipos nos ayudan, pero no nos deben dejar de llevar a confundir, a tener abierto, a generar nuevos fenotipos, a nuevos diagnósticos que se nos presentan. ¿Qué les quiero? Mensajes para llevar a casa. Principalmente, la falla autonómica es clínica. El examen físico es fundamental. Y la presión arterial, por supuesto, ya lo conversamos. La sospecha etiológica y las pruebas adicionales deben ser guiadas con el perfil temporal y la presencia o no de manifestaciones neurológicas asociadas. Un perfil temporal subagudo sugiere causa autoinmune y siempre se debe considerarlo para neoplásico, puesto que el detectar un cáncer a tiempo sí va a hacer cambio de conducta en tu paciente. Esta imagen muestra la totalidad del equipo en el cual yo trabajo, que lidera la doctora Vera Abril, acá en Toronto, Canadá. Sin ellos, mi trabajo no puede ser posible y gracias a ellos darme el tiempo necesario para preparar esta presentación y mostrársela a ustedes. Este es el banner que crearon y quedo abierto a preguntas. Juan, muchas gracias por tu presentación muy clara, muy concisa y sobre todo pues a través de casos clínicos que es mucho más didáctica y fue muy clara. Te agradecemos mucho. Por favor, las preguntas, inquietudes que tengan las recibimos a través del chat y si alguien quiere que le habilitemos el micrófono para hablar, con todo gusto nos lo indica. Me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿qué tan frecuente has visto compromiso pupilar? Como el que nos mencionaste, ¿qué tan Sí, frecuente es este hallazgo? en la ganglionopatía autonómica autoinmune está reportada en alto porcentaje y en todas las ganglionopatías autonómicas autoinmunes he visto alteración pupilar clínica. Sí, sí. Con respecto al uso del QST, QST es Quantitative ¿me Sensory escuchas? Threshold. Sí, sí. ¿Qué Ok, tan cuantificación utilizan? ¿Mm? es El, cu- el- cuantificación del estímulo sensorial. la cuantificación, Sí, ¿qué tan frecuente lo usamos, utilizan? ¿O sí. qué Lo que pasa pruebas es que, utilizan más para pues, sospecha de patología autonómica? para neuropatía autonómica, eh, en una primera screening básico en el laboratorio con pacientes con sospecha de neuropatía, seguimos utilizando las respuestas simpáticas cutáneas, si estas están presentes o ausentes. Esto es como un primer paso. Y sin duda, a todos los pacientes con sospecha de polineuropatía hacemos la prueba de los 3 minutos de la presión arterial. Para hacer, si estas, una de ellas está normal o si tiene un daño pupilar o si hay otro motivo fuerte, es que saltamos a una segunda batería de exámenes, que es la estudios cardiovasculares principalmente. No contamos con pruebas sudomotoras cuantitativas en nuestro laboratorio y sí contamos con estudios de Small Fiber Neuropathy, que en parte son respuestas vasoconstrictoras en la piel, que también nos da un punto de vista de la función eferente autonómica. ¿Sí? Y para poder identificar como este otro compromiso de fibra fina, utilizan el QST. Sí, Entonces,
nosotros utilizamos, cuando sospechamos neuropatía de fibra fina, utilizamos una batería de 3 tests, puesto que ningún test, inclusive la biopsia, por sí sola pueden hacer diagnóstico de small fiber neuropatía, de neuropatía de fibra pequeña. Hacemos el QST, que es el test de umbral sensitivo, para el calor y para el frío. Utilizamos también LDI Flare, que es un Doppler que a través de un estímulo láser calienta la piel y vemos cómo existe una respuesta vasoconstrictiva o vasodilatadora ante el estímulo calórico en la piel. Eso se hace en el muslo. Y además realizamos la microscopía confocal de córnea para medir el largo de la fibra. Excelente. Mira, nos hacen una pregunta. Es, give me 5 minutes. Thank you. Yeah. Okay. Mira, nos hacen una pregunta. Disculpe. ¿Qué esquema Sí. de manejo usan para las diarreas en paciente con neuropatías autonómicas? ¿En todos usan manejo antibiótico y qué duración de tratamiento? Diarreas por gastroparesia son muy difíciles de tratar. No son de un manejo con un simple medicamento. Hay de por medio cambios de dieta. Hay de por medio reposición electrolítica, puesto que pierden electrolitos estos pacientes. Y necesitan una coordinación con un gastroenterólogo. El uso de antibióticos como primer paso no soy experto en ello y yo no lo recomendaría. Yo primer paso que haría de todas maneras es conversarlo con alguien que sea más afín al manejo de diarrea crónica, que en ese caso un gastroenterólogo nos puede ayudar. Gracias. Me reviso si tenemos más preguntas en el chat. Bueno, por lo pronto no tenemos más preguntas. Creo que demos una espera de 2 minuticos para saber si tenemos más inquietudes, porque también veo que donde estás, te están solicitando. Hola Carolina, hola Juan, con Javier Triana. Hola, Hola, profe. Buenas hola, noches. Juan, compañero. bien, bien, Juan. Juan, una pregunta pequeña. En general, ¿ustedes les hacen prueba de amiloidosis a pacientes que tienen cualquier tipo de neuropatía autonómica, incluyendo pacientes con diabetes? Sí, de todas maneras. La prueba de la amiloidosis familiar, TTR, es una prueba simple de realizar con una muestra de saliva, lo cual además es de un costo muy bajo, puesto también está sponsoreada por quienes desean dar el tratamiento y nos permite confirmar o excluir una potencial causa tratable de neuropatía autonómica. Yo no quise mencionar la neuropatía autonómica por amiloidosis familiar, puesto de que es un tema que está muy en boga y yo creo que pronto van a escuchar muchas conferencias de eso. Sí. Bueno, pues, y la segunda pregunta, ¿tienes un cuestionario o algo como de tamizaje para los pacientes con sospecha de disautonomía? Muy buena pregunta. Existe un cuestionario que es bien popular, que es el COMPAS. El COMPAS fue diseñado y creado para pacientes con falla autonómica pura. Por ende, no está pensado para enfrentar pacientes con neuropatía u otras causas neurológicas. Si tú lees los síntomas, todos vamos a tener náuseas alguna vez, todos vamos a haber tenido diarrea alguna vez, todos vamos a haber tenido pérdida de sudor. Por ende, es muy subjetivo. La mejor forma es que esto es personal. Si quieres estructurarte, es usarlo el médico y ir guiando las preguntas. Si tú le pasas el cuestionario, de seguro los pacientes van a tener alto índice de síntomas autonómicos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tu presentación. Gusto De nada, saludarte. muchas gracias, Javier. Igualmente. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas en el chat. Le agradecemos a todos por su asistencia, a ti, Juan, de verdad, por sacar este espacio y podernos instruir en un tema bastante interesante que aunque
no es tan frecuente o más bien no es tan sospechado, debemos tenerlo siempre dentro de la mesa diagnóstica en nuestros pacientes con patologías neuromusculares. Y esperamos que, bueno, más adelante poder volver a contar contigo en otra oportunidad, sobre todo pues en temas de patología autonómica. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, Encantado. sacar este espacio académico y queremos volver a retomar las reuniones de nervio y músculo, así que próximamente van a estar recibiendo más invitaciones de conferencias de nuestro grupo de trabajo. Una feliz noche para todos, que descansen.